¿Puedo por favor abran Kahoot de una vez? De una vez voy a dejar abierto esto también. Espérense un ratito. Profe, disculpe. Diga. Mi compañera Emilia tiene un problema con su plataforma de inglés. ¿Mi compañera quién? Emilia Aguilera. Tiene un problema con su plataforma de No inglés y está arreglando. Ya. Entonces dijo que se va a demorar un poquito hasta conectarse. ¿Le cuenta a usted? Ah, ya, tranquila. Ya no hay problema. Gracias, profe. A ver. Ok. Ok. Ya. Perdón, pero esto se está demorando. A ver. Muy bien. Profe, disculpe, ¿cuál es el código? Ahorita, ahorita está abriéndose. Perdón, pero el internet está ahorita un relajo. ¿Recibieron por si acaso la invitación a Zoom que les dice ayer? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, gracias. Ya, chévere. Entonces el lunes ¿De les qué? esperamos. ¿Es obligatorio, no, profe? Claro que es ¿Qué obligatorio. cosa, profe? Profe, ¿qué cosa por dos? ¿Qué está pasando? A Que ver, por ayer favor, envió un ¿puede correo. explicar? Ajá. ¿Qué correo, profe? Ay, ¿Esto del Dios. caso Serrano? No. O sea, sí, pero ahí estaba el caso Serrano también. Ah, yo ya vi, profe. Profe, disculpe, ¿y dónde está el libro que tenemos que leer? En el drive que les mandé al principio. Sí, y, o sea, ¿cómo se llama? Es que no lo encontré. Ya le digo. El primer libro se llama El cuento de la criada. Gracias. ¡Qué barbaridad! Esto de Kahoot está demorándose un siglo. Espérense un ratito, voy a tratar de abrir otra. A ver, veamos si es que por aquí sí ya entra. Perdón, pero qué bestia el internet. A veces las cosas no salen como uno quiere. Sí, profe, no importa. Qué chistoso. Gracias por su comprensión. Profe, una pregunta. Ya como las escuelas y colegios... Perdón, profe, ¿qué es? ¿Qué cosa alguien dijo, profe? Una pregunta, ¿qué?
Ya como las escuelas y los colegios van a acabar el año lectivo virtualmente y nosotros no sabe qué ha dicho la U. Verás, el CENESID no se ha pronunciado nada todavía, no ha dicho nada todavía. El CES no ha dicho nada todavía, pero yo creo que lo más probable es que suceda igual. Con O nosotros sea, es igual, mi ¿verdad? opinión personal, no Todo es en que la línea. U lo haya dicho, ni cuestión por el estilo, ni nada. Yo lo que creo es que va a suceder igual, porque hay muchos alumnos que son de provincia y aunque funcione por semáforos, habrá alumnos que no puedan salir de su provincia. Además, porque no hay cómo juntar muchas aglomeraciones en la universidad. Creo que eso también Y es otra además razón. en el transporte público, o sea, yo creería que por lo menos este semestre, desde mi punto de vista personal, funcionaría igual virtualmente por estos temas. No, me Imposible. odio esto de A ver, virtual, en serio. ¿por qué? A mí me parece lo mejor. Así salen y ya están en su casa. Pero el internet. El internet es un asco, profe. Sí, Imagi- a esta hora el internet es que, bestia, qué desesperante. Ayer yo tuve una charla en Facebook y Dios, o sea, se cortaba cada rato. Un relajo. Y ahorita no puedo entrar a Kahoot. Ya, o No sea, es ve, profe, definitivo. no ve. Profe, no, ¿cómo dijo que se Dime. llamaba el libro? Es que no lo entendí bien. El cuento de la criada. Y está en el drive que nos mandó. ¿Sí? ¿Sí? Ya, gracias. Ya, ok. Ya sabe. Ok, bueno, hasta eso, ¿en qué nos quedamos la clase anterior? En la extradición estábamos hablando. Cuando un ¿En gobierno la qué? Los países que tienen extradición. extradición, ajá, como que no se puede vulnerar la extradición de Ecuador, Ya, que aquí no hay, así. muy bien. Y nos mandó Perfecto, de la ya, casa de papel. ya, ahora sí, ya. Ya vemos. Ya. Pues, imposible. Estas cosas solo me pasan. Oiga, profe, ¿de qué era la charla que estaba dando en Facebook? Creo que la profe se le está cortando. Vistas. la profe creo que tiene
Ok. Ya nada, tocó sin Kahoot porque esto está, qué bestia, pero una labor titánica. Por eso no nos gusta virtual. Es la primera vez que me pasa, ya. Exacto. ¿No les gusta? Ya, ok, verán. Entonces estábamos viendo la clase anterior el tema de la nacionalidad. Quiero hablarles de un caso de unos chicos. No sé si ustedes les conocen. Les voy a pasar la foto ahorita. Capaz que no. Pero yo quería preguntarles, ¿cómo se celebra el matrimonio en el Ecuador? Una boda. Con trago, profe. Como padrinos, A través del tragos. registro civil. Gracias. Pero O sea, sí, el trago está bien, sí, la boda está bien, todo eso está perfecto. O sea, sí, pero me refiero a ¿qué matrimonio surte efectos jurídicos en el Ecuador? El registro civil, profe. el civil. Ya, el registro civil. Civil y unión de hecho. ¿Cómo que civil y unión de hecho? Yo pregunté el matrimonio. Civil. Ya, ok. Entonces ustedes Civil y se pueden eclesiástico. casar por la iglesia y eso puede producir efectos jurídicos en el Ecuador. No. No, No, muy bien. Verán, en el Ecuador tenemos las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. ¿Alguien puede leer, porfa, el artículo 56, número 1 de la Constitución? Busquen. Yo, profe. ya, profe. Ya, Ya, Dice profe, las ya comunidades, pueblos y nacionalidades está. indígenas. Muy bien. Sigo. Ya el paraíso, weón. Lea. ¿Qué fue? A ver, las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afroamericano, el pueblo montubio y las comunidades forman parte, y las comunas forman parte del Estado ecuatoriano único e indivisible. Ujú. Eso. El número 1. Ujú. Léele. Ahí termina el 56. El 57 es el que tiene 57 número 1, perdón. Sí, el 57 Ya. número Dice mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social. Ok, verán, en el Ecuador se dio un caso. ¿Ustedes le cachan a Yacu Pérez? Sí, Ya, Yacu Pérez, que antes se llamaba Carlos Pérez Guartamel, ahora se cambió el nombre por Yacu porque además es dirigente de la Ecuarunari y es el prefecto de la SUAY. Él lo que hizo tenía una relación con una chica que es franco-colombiana, franco-brasileña, ¿ya? Ya se abrió Cajún, ahora sí, ahora sí, ya. Luego solamente nos tomó 40 minutos esta huevada, pero ya les prometo que va a ser una linda clase. ¡Ya! Y el piñez. Ya, es que justo vamos a hablar de ese caso, ¿verdad? Ya, hasta sonó ya. ¿Están viendo? No. no, profe. No, No, profe. ahí parece. De acuerdo, ahí sí. No, profe. ¿Ya? no, profe. No, no. No, profe. No. Esperen Esperen un momentito. Ahí. Ahí. No. Ahí. Ahí. Sí, Ya, profe. el código es 458-59-51.
Ya, perdón. Muy bien. Ahora sí. Ya. Empecemos, gente. ¿Quiénes son ellos? Ya, gente, tienen solo 10 segundos. Yacu Pérez y Manuela Pic. Perfecto, perfecto. Ok, entonces yo les decía que ella es franco-brasileña y él es Yacu Pérez, ¿ya? Bueno, es el prefecto de la SUAY y fue presidente de la Ecuarunari. Ok, vamos a hablar de este caso, pero para que les tengan en contexto. Perfecto. ¿Qué tipo de matrimonio surte efectos jurídicos en el Ecuador? Matrimonio civil, eclesiástico, cualquier tipo de matrimonio, matrimonio en comunidad indígena. ¿Quién puso matrimonio en comunidad indígena como que surte efectos jurídicos en el Ecuador? A ver, diga. Diga, para reírme. No, es que lo que pasa es que este caso tiene mucho que ver con eso. Porque verán lo que pasó. Ya, ¿el matrimonio en comunidad ancestral es válido? Justamente por esa es la pregunta. ¿Sí o no? A ver, verán lo que pasó en este caso. Vamos a conversar de lo que pasó en este caso. Leamos, porfa, el artículo 100 del Código Civil. Pero alguien lea. O sea, no se peleen por leer, solo... O sea, sí. Alguien lea, cualquiera. O sea, no sé si es este, profe, pero dice, si dos o más personas llamadas a suceder una a otra se hallan en el caso 65. No, es el de artículo 100. Yo tengo, profe. Diga. El matrimonio civil en el Ecuador se celebrará ante un jefe de registro civil, identificación y cedulación en las ciudades cabeceras de cantón del domicilio de cualquiera de los contrayentes o ante los jefes de área del registro civil. Ya, verán. Esto fue lo que pasó. Cuando el Rafael Correa era presidente, no sé si ustedes se acuerdan las revueltas por la explotación del Yasuní. Carlos Pérez Guartambel, que era dirigente de la Ecuarunari, salió con toda su gente a protestar, como probablemente lo hicimos todos. Pero él tenía una relación ya larga con Manuela Pic, larga, de varios años. Ellos vivían juntos aquí porque ella había venido hace tiempos a dar clases aquí en la San Francisco y le conoció a este producto nacional, bien nacional, y se enamoró de este producto nacional. Pero pasó el tiempo, siguieron juntos y todo. Carlos Pérez es divorciado, y él tiene hijos, ella vivía con los hijos de él y él y todo bien. Y ella entró al Ecuador con una visa de trabajo porque ella trabajaba para la San Francisco. Recuerden que ella era extranjera. ¿Cómo les había explicado la clase anterior que un extranjero ingresa al territorio ecuatoriano? Porque... Podría ser como naturalización. Naturalización.
No. ¿Cómo ingresa un extranjero al Ecuador? ¿Cómo puede ingresar un extranjero al Como Ecuador? turista. Como turista. Como turista, perfecto. ¿Y como turista cuánto tiempo se puede quedar aquí? 2 3 meses. meses. Tres meses. 3, bueno, y acumulable 6. Ok, ¿y qué necesitan ustedes si es que quieren tener una permanencia legal en el Ecuador? La naturalización. Casarse como Casarse producto o nacional. Por naturalización. naturalización o Puede ser la podría ser por los naturalización. hijos. Ya Por puede medio ser de la los hijos, naturalización, como- porque eso resume, ahí están los hijos, el matrimonio, todo. Puede ser la naturalización, o qué otra cosa puedo yo tener para poder estar legalmente en el Ecuador sin ser ecuatoriano. Licencia de trabajo. Matrimonio. La visa o la residencia. Y en este caso, Manuela Pic ya no era una extranjera. Cualquiera ya tenía una residencia en el Ecuador porque trabajaba para la Universidad de San Francisco de Quito. Bueno, y vivía con Yacu Pérez. Ok, en las revueltas salió Yacu Pérez, pero también salió Manuela Pic a defender de la explotación del Yasuní en contra de la minería. Ya. El tema es que el Rafael en ese momento era bien apasionado de los derechos humanos. Ustedes ya saben que el Rafael, ¿cuándo en su vida habrá atentado contra algún derecho humano? Nunca, nunca. Nada más contra la Entonces, plata, pero contra los derechos jamás. nunca, jamás. Y él era un respetuoso de los derechos humanos. Profe, ¿Qué? yo tengo una pregunta. O Claro. sea, pero Rafael estaba a favor del Yasuní, incluso hizo eso de la mano sucia de Chevron y toda la cosa, ¿no? Ya, pero el Rafael después pidió autorización para explotar el Yasuní. No sabía. Ya, ok. Entonces, como el Rafael era tan respetuoso de los derechos humanos, lanzó a la policía a por poco y balear a la gente que estaba reclamando. Y entre esto, como el dirigente de este reclamo era el Carlos Pérez, encontró que la mejor forma de lastimar toda esta contienda era a través del Carlos Pérez. Entonces, lo que él hizo fue pedirle a Cancillería que corte la residencia de Manuela Pic, porque ustedes pueden, pueden suspender la visa o residencia de un extranjero si es que está haciendo unas actividades distintas al motivo del visado. Por ejemplo, si ustedes piden una visa para venir a estudiar en el Ecuador y trabajan, entonces el Ecuador les puede retirar la visa porque no están haciendo lo que dijeron que venían a hacer. Entonces el Rafael le dijo a Cancillería que por favor le retirara la visa porque ella, lejos de haber venido a trabajar en la San Francisco, venía a hacer revueltas y eso no contemplaba, no estaba autorizado por su visa. Entonces, en pleno levantamiento le agarraron como unos 8 policías, en video, le agarraron como unos 8 policías y lo que hicieron fue deportarle. Ahora, ¿qué es la deportación? Cuando se le regresa a Cuando su le país, mandan de Se vuelta al devuelve al país de país. origen. Te mandan a su pateando del país país. o extranjero. Ya, ok. Ya, entonces lo que hicieron fue deportarle. Creo que en este curso me preguntaron si es que es necesario hacer un juicio de deportación para que una persona salga del país. Sí, pero el proceso aquí es, a ella le agarraron en el centro de Quito, ya les voy a pasar el video, si es que se abre alguna vez, y le agarraron en el centro de Quito y le llevaron al Hotel Carrión. El Hotel Carrión es el hotel de los deportados. O sea, sí es un hotel ya, por fuera, pero por dentro es una cárcel porque le tienen ahí a la gente en prisión. Y le llevaron ahí hasta que se inicie el proceso de deportación. Y en la deportación, lo único que queda demostrar es que en realidad uno sí tiene los papeles correspondientes para estar en el Ecuador legalmente, pero en este caso Manuela Pic no podía decir nada porque le habían quitado la residencia. Ya, cuando ella se fue, lo que hizo Yacu Pérez fue decir que ellos en realidad estaban casados. Ellos ya se habían casado en la comunidad indígena. Y él fue a reconocer este matrimonio en el registro civil. Verán, les voy a pasar cómo le cogieron a este man. Ya les digo que el Rafael era bien respetuoso de los derechos humanos. Entonces, aquí está para muestra un botón. ¿Sí ven? Sí. Sí, profe. Sí. Ya. Sí, Ok. profe. Esto es del centro, ¿no? Veámosle más chiquito. Creo que en chiquito se ve mejor.
Verán, ahí viene toda la policía, toda la policía. O sea, toda la policía. Y ahí está lavando la pic. Si ven cómo le agarran entre como 8. Y veo pinceles moviéndose, profe, la verdad. O sea, Qué Profe, ¿qué tal montoneros. que le pegan feísimo? ¿Le están pegando, profe? Ella es lo que está en el suelo. ahí está, lavando la pic está en alguna parte de ahí. Si le ven que está ahí arrastrada. Ella es la que se ¿Pero, está ahí profe, le arrastrando. están pegando o qué? ¿Qué? Se le están ¿Le lanzando están encima. pegando? ¿Le están pegando? No, lo que pasa es que le están acariciando. Porque ustedes están... O sea, puede ser que solo le están cogiendo mal plan, pero no pegando. No, sí, claro que le pegaron. O sea, a Profe, ver, le tengo ustedes, una pregunta. claro, diga. El Yaku es el señor que también sale en el meme, que tenía la cara toda llena Sí, de... él es Jaco Pérez. Sí, él es Jaco Pérez. Él. Ah, ya, de una, Ok, de una. entonces el man dijo cuando le mandaron a ella que él ya se había casado en la comunidad indígena y que y que por el matrimonio, Manuela Pic tenía derecho a la nacionalidad. ¿Tiene o no tiene razón? Ahora yo Tiene les pregunto. razón. Verán, el artículo 56, número 1 de la Constitución garantiza que las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades tienen derecho a tener sus propias costumbres ancestrales, que eso fue lo que ya leímos. Pero el registro civil se negó a reconocer el matrimonio porque dijo que eso atentaba contra el matrimonio civil. Nuestro país tiene un sistema de matrimonio que se denomina de matrimonio civil único. Es decir, que el único matrimonio que produce efectos jurídicos es el matrimonio civil. Ustedes pueden casarse por la iglesia, pero después del matrimonio civil. En otros países como España, por ejemplo, ellos respetan mucho el credo religioso. Entonces, le dan el mismo valor jurídico al matrimonio eclesiástico, al matrimonio judío, al matrimonio islámico, al matrimonio de los testigos de Jehová, etc. Pero en el Ecuador no. Entonces no le reconocieron. Ahora, lo que yo creo es que él tenía pleno derecho a que este matrimonio sea reconocido, porque nosotros garantizamos el pluralismo jurídico. Ahora, no sé ustedes qué piensen. Lo mismo por mi parte. Ya ven, entonces, cuando alguien respondió ahora en el Kahoot que se garantiza, ¿sí están viendo el Kahoot ahorita? ¿Sí? ¿Se Sí, ve? Sí. Ok. Sí. profe. Que se garantiza que puede haber un matrimonio ancestral. En realidad sí, porque nuestra constitución es pluralista. Y si ustedes analizan, en base a cualquier credo religioso, debería haber pluralidad de opciones. Habrá gente para la que sea más importante casarse por la iglesia que por lo civil. Deberíamos entonces abrir la opción. Claro que los españoles crearon una opción que pueda ser como legal para todos. En España, por ejemplo, si ustedes se casan por la iglesia, tienen que respetar ciertas solemnidades que el Estado ha colocado para hacer válido el matrimonio. Por ejemplo, no se pueden casar menores de 16 años en España. Siempre tiene que ser una autoridad que haya sido registrada ante el Estado español. Luego tiene que haber 2 testigos y lo más importante es que los contrayentes deben debe haberse probado que ellos en realidad quieren casarse, que no van forzados al matrimonio. Ah, y por cierto, en España no existe posibilidad de la bigamia, entonces el matrimonio siempre es con una sola persona. Ok, vamos. Un matrimonio eclesiástico en el extranjero con sede nacionalidad ecuatoriana. Ahora yo les pregunto lo que les acabo de decir. ¿Qué pasa si un ecuatoriano se casa por la iglesia en España? Obviamente en España va a tener efectos jurídicos, pero en el Ecuador tendrá. Y verán que con eso podría garantizarse la nacionalidad ecuatoriana también. Entonces, si un ecuatoriano se casa con una española en España a través del matrimonio por credo religioso católico, ¿tendría o no acceso a la nacionalidad ecuatoriana? Esto es una pregunta que uno, bueno, pues ahí. No, exacto. La respuesta es no, porque en el Ecuador nuestro sistema civil es único. Muy bien. Continuemos. Manuela Pic fue deportada o extraditada.
50-50. Ya, a ver. Deportada. Muy bien. Entonces aquí vamos a ver la diferencia entre deportación y extradición, para que a ustedes les quede claro. Siempre, siempre podamos expresarnos adecuadamente. Espérense un momento. Ya, parseño esto. Ok. Yo les había explicado la clase anterior que la deportación es cuando un país se da cuenta de que existe un extranjero que está en una situación ilegal en este país. Por ejemplo, en este caso, Manuela Pic, como ya no tenía residencia, como no podía estar como turista, este país, el Ecuador, le deportó. El proceso de deportación es solamente para los extranjeros que están en una situación irregular o que después de haber cometido un delito y haber pagado aquí, tienen que retornar a su país porque el Ecuador ya no les quiere. Ok, entonces vamos. La extradición, en cambio, por otro lado, es el proceso que yo les explicaba en el que un país donde se ha cometido un delito le requiere a otro, donde está el delincuente, que le envíe al delincuente para que se le pueda juzgar en el país del cometimiento del delito. El problema es que el Ecuador puede extraditar a cualquier extranjero, no es problema. Hay varias condiciones. Una de ellas es que el delito por el cual le vamos a extraditar sea mayor a 1 año, ¿sí? Sea mayor a 1 año de prisión. Y lo más importante es que si se va a extraditar a una persona, que se garantice que no va a cruzar por la pena de muerte, porque el Ecuador no es partidario de la pena de muerte, ¿ya? Pero en ningún caso nosotros extraditamos a los ecuatorianos. ¿Alguien, porfa, puede leer el artículo 4 de la ley de extradición que está ahí? A ver, En yo, ningún profe. caso, A ver, ¿lees tú Lea. o leo yo? Ya, ya. ¿Cuál Ahí era, está, ya profe? estaba leyendo. Léelo. Léale. Tú. Ya. ¿Cuál? En ningún caso Ya, se cualquiera. concederá la Lea. extradición de un ecuatoriano. Su juzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador. La calidad de ecuatoriano será apreciada por el juez o tribunal competente para conocer de la extradición en el momento de la decisión sobre la misma, con arreglo a los preceptos correspondientes del ordenamiento jurídico ecuatoriano y siempre que no hubiera sido adquirida con el propósito de hacer imposible la extradición, en cuyo caso el presidente de la Corte Suprema de Justicia o la Sala de lo Penal competente, según corresponde, solicitará al presidente de la República la cancelación de la carta de la Ok. naturalización en la misma sentencia del juicio de extradición. Ya. Ok. Ok, entonces en el Ecuador nosotros no permitimos que se extraditen a ecuatorianos. Podemos mandar a cualquiera, pero no a un ecuatoriano. Si ustedes llegan a cometer un delito en el exterior, pueden estar tranquilos porque en el Ecuador en general lo que va a pasar es que ustedes pueden permanecer aquí. Ese es el caso que ustedes tienen que investigar sobre Nelson Serrano porque es un caso medio raro. Tal vez ya investigaron, alguien ya sabe para que nos pueda poner al tanto más o menos. La acusaron de asesinato. Nadie. La acusaron de A asesinato. ver, alguien iba a hablar. La acusaron de Ya, le acusaron de asesinato. asesinato. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Muy bien, ¿qué pasó? Que él como que asesinó al socio ¿Ya? ¿Sí? de la empresa donde él trabajaba, entonces le culparon sobre eso. Ok, ¿y qué pasó? Dale, señor Castillo. Parece que sí conoce el caso. ¿Y? Eh, 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 Se quedó. Bueno, en todo caso, es que, como o sea, es como que se hicieron que se pelearon con el socio y después le encontraron ¿ya? muerto. Y vino acá. Y, o sea, de aquí Sí. le llevaron para juzgarle en Estados Unidos. Sí, ok, de aquí le llevaron. Pero ¿Y en ¿por qué Estados es Unidos? un caso extraño? ¿Perdón? Porque se supone tienes que cierta extradición. Porque Ya, era, un pero, ex- o sea, ¿él qué era nacionalidad ecuatoriano, tenía? pero era nacionalizado estadounidense. ¿Qué nacionalidad tenía este man? ¿Ecuatoriano? Americana.
¿Qué nacionalidad Americana y tenía este man? ecuatoriana. Era nacionalizado en Estados Unidos. O sea, tenía nacionalidad colombiana y ecuatoriana, creo. Bueno, o sea, era ecuatoriano. Ok, entonces ustedes cuando investiguen ese caso van a ver que en este caso se cometió una ilegalidad porque el man era ecuatoriano y sin embargo fue deportado hacia los Estados Unidos. ¿Ya? Ok, entonces, ¿cuándo podemos negar la extradición? El artículo 6, número 1 dice básicamente que uno puede negarse a extraditar a una persona cuando nos demos cuenta como Ecuador de que es un perseguido político. El perseguido político es aquel que todo el Estado, todo el engranaje del Estado ha sido articulado para encarcelar, como sucedió con el Leopoldo López en Venezuela. O sea, si ustedes le ven al man, todo el aparataje estatal estaba encaminado simplemente a encarcelarle, a buscar una manera de encarcelarle. Y eso es un perseguido político, ¿sí? O cuando una persona sea menor de 18 años. ¿Ya? Ok, ahí va a poder negarse, no importa la nacionalidad, pero podemos negar la extradición. Ok, ahora, la deportación, en cambio, tiene su diferencia en que no es porque le vamos a enviar a un estado para que se someta a la ley o a una sanción por haber cometido un delito. No, es una decisión del estado, en este caso del Ecuador, de simplemente enviar a una persona a su país de origen por encontrarse en una situación irregular en territorio ecuatoriano. Nosotros hacemos esto muchísimo con los venezolanos, con los colombianos, con los cubanos, con gente que está aquí en una situación irregular. Sí tenemos una migra. No es tan así hostil como la de los Estados Unidos, pero también existe ya. Lo que pasa es que aquí en el Ecuador también la migra no tiene mucho trabajo tampoco. Porque, o sea, es cuestión de, ¿dónde irían ustedes si quisieran encontrar venezolanos en situación de ilegales? Parques. Al Parque de la Carolina. O sea, si es que ahorita no estuviéramos en cuarentena, muy probablemente hubiéramos ido todos al Parque de la Carolina y o sea, así son. Había un tiempo en que teníamos bastante llegada de colombianos aquí en el Ecuador y se unían todos en el retrobar. O sea, pero denle pues un poquito más de trabajo a la migra. Ok, en fin. Entonces, el artículo 141 de la Ley de Movilidad Humana, por favor, pueden leer. Dice, deportación constituye la resolución administrativa mediante la cual la autoridad de control migratorio dispone el abandono del territorio nacional de una persona extranjera, la que no podrá reingresar al país por un plazo de 3 años. Continúe. La deportación se aplicará solamente bajo las causales establecidas por la ley y guardando respeto estricto a las garantías del debido proceso consagradas en la Constitución. Ok. ¿Cuáles son las causas de deportación? Cuando una persona ingresa por un lugar no autorizado, o sea, cuando ustedes ingresan por los lugares autorizados, se supone que hay un control migratorio. Si ustedes ingresan por el río, ahí por San Lorenzo, entonces ustedes han ingresado en una situación irregular. ¿Sí? Cuando ustedes otorguen documentación falsa o adulterada, entonces ahí ustedes son deportados. Cuando ustedes, como les decía en el número 3, dice, no han iniciado su proceso de regularización, o sea, han superado el hecho de estar aquí como turistas y ustedes aquí ya están excediéndose en estos plazos y están llegando a una situación irregular. Ok, de ahí dice cuando han reincidido en faltas migratorias, que son todas estas, o recibieron la revocatoria de su visa, como en el caso de Manuela Pique. Bien, ahora lo que me interesa que ustedes sepan es que cuando se ha cometido un delito y ese delito se lo paga aquí en el Ecuador, un extranjero que cometió este delito y ya fue incluso encarcelado, luego es deportado. Después de que ya cometió el delito, enseguida le deportamos porque queda en una situación irregular y no puede quedarse en el país. ¿Sí? Ok. Preguntas. Ahora, siguiente. Vamos a ver el del Cajú. Profe, a todos se nos Profe, enfocó. se me salió. Profe, se cerró. Profe, ¿qué, profe? Se salió del ¿Salió Cajú. qué? ¿Yo? Profe, se salió del No, Cajú, nosotros. Ah, sí, ya les todos. voy. Vuelvan a entrar. El PIN es 408-59-51. Todavía no se acaba. Todavía falta uno. Aguante. No Ya. se vale, porque ahí voy a comenzar otra vez y ya estaba cuarto.
Pero No hay no cómo porque cierran ya. dice que el nombre de usuario ya está usado y es de lo que ya Profe, a estábamos usted adentro se le fue todos. el internet y se cerró todo, entonces eso pasó. Sí. Ay, no se me fue el internet a mí. Verán, Julian Assange estuvo en condición de refugiado en la embajada. A ver. Los que estén respondan. Julian Assange estuvo en condición de refugiado en la embajada. Julián Sí. Assange estuvo Pues, en... Sí, Sí, sí estuvo. Nada. Sí, sí estuvo. No sé. Ustedes digan. Chuch. No. ¡Ah! Les gané. A ver, primero antes de responderles esta pregunta, les voy a poner el podio. A ver, ¿qué? A ver, Ana, 5-0, va tercera. profe, no Me se vale. vale, profe. Alexandra. ¿Qué es OLDT? Profe, es que está vinculada a mi cuenta de Steam, entonces sale mi nick. Ya, en fin. Ok. No importa. Lo que les iba a decir es, Julian Assange no estuvo en calidad de refugiado en la embajada. Hay que entender lo que es, bueno, ya saben lo que es un extranjero, pero ahora veamos lo que es un migrante. Un migrante es una persona que decide salir de su país, pero por decisión propia. Puede ser una decisión económica incluso. Puede ser que su país esté económicamente mal, pero esta persona ha decidido por su propia voluntad salir del país. Eso es un migrante. Luego hay que entender lo que es un asilado o un perseguido político. Un perseguido político es una persona a la que su propio país le está continuamente persiguiendo para encarcelarle. Esto fue el caso de Leopoldo López. O sea, el país, todo el aparataje, toda la policía, todos los jueces estaban con la única intención de que el man estuviera tras las rejas porque era un peligro para el régimen. Entonces, eso es un perseguido político. El Rafael muchas veces ha salido diciendo que nosotros le perseguimos políticamente y la verdad es que aunque tengamos la razón de seguirle procesos, si es que le exageramos mucho en todos los procesos que se le siguen, podemos caer en una persecución política. Por eso un Estado tiene que ser cauteloso al momento de iniciar procesos judiciales, porque puede ser que el exceso, en cambio, se torne en una persecución. Eso es un perseguido político. En cambio, una persona que sale de su país es obligada a salir de su país porque ha habido una grave conmoción interna o por guerra, ese puede tener la calidad de refugiado. Esto del refugio se creó luego de la Segunda Guerra Mundial, porque muchas personas salieron de Polonia, de Alemania, empujados por la guerra y por la conmoción interna que había. Y se hizo el Tratado del Refugiado, ¿ya? Y estas condiciones hasta ahora son necesarias para considerar a una persona como refugiado. La guerra o la grave conmoción interna reconocida a nivel internacional. Entonces, por ejemplo, nosotros les hemos reconocido el estatus de refugiados a los colombianos cuando salieron del conflicto por las FARC, porque era obvio que la conmoción interna en su país no les dejaba vivir. Lo importante de un refugiado es que su propio país no le protege. Su país más bien le está obligando a salir porque es incapaz de contener lo que está sucediendo. Entonces, esta persona sale y por eso se refugia. ¿Ya? Pero en otros países, ¿cuánto tiempo se les da? No sé si ustedes vieron la película Milagro en la celda 7. Ahora está puta que está súper de boga. No. Qué horrible película, me hizo llorar. Ya, todo el mundo, Sí. yo no vi, pero cuando me consultaban, al final se supone que ellos se fueron a alguna parte de Europa. Ellos pudieron haber salido, ellos pudieron haber tenido el estatus de perseguidos, ya, pero no de refugiados. Okay. Aunque están bien, porque había dictadura, creo que en su país. Ok, la cuestión es que el refugiado es esto. Julian Assange estaba en calidad de refugiado. De perseguido. No, tampoco era perseguido. ¿Por qué estuvo Julian Assange en la embajada? Porque le acusaron de hackear las cuentas de los Estados Unidos, ¿no? No, él estaba en la embajada. Porque tenía asilo político. No.
¿Por qué, gente? Por el caso de Wikileaks. No. Si la atrapaban, le iban a meter preso o a deportar. Ya, pero ¿cuál fue la razón por la que él se encontraba en el Reino Unido y dijo, ve que cague, aquí ha estado la embajada del Ecuador, voy a entrar? Porque tenía autorización de su vigencia de trabajo, o sea, para No. refugiarse ahí, no. No, para que sepan, no tenía nada que ver con Wikileaks. Para que sepan, el man fue acusado de 2 delitos sexuales en Suiza. Él supuestamente había violado a 2 mujeres al haberse negado usar protección mientras ya había, o sea, había tenido una relación sexual consentida y luego en la segunda relación sexual él se negó a usar protección y ellas le acusaron por violación. Entonces, como Suiza inició los procesos penales y Suiza tiene extradición con Estados Unidos, lo que él temía es que de someterse a los procesos penales en Suiza, finalmente terminara siendo extraditado a los Estados Unidos. Entonces, por eso él se refugió en la Embajada del Ecuador en Inglaterra, porque además él estaba dando una conferencia en Inglaterra, y se refugió ahí. ¿Ya? Entonces, él entró en una calidad de invitado, porque nunca le pudimos dar ni el reconocimiento de perseguido, no le pudimos dar el asilo, ni el refugio tampoco, pero sí le dimos la nacionalidad. Ok, ahí sí queda claro. ¿Tienen alguna pregunta? En serio, profe, porque yo leí cuando el Moreno le sacó, ya le quitó eso, decía que él era un asilo diplomático o algo así, ¿no? No, a él al final le reconocimos la nacionalidad ecuatoriana. Nunca le pudimos reconocer el asilo porque le perseguían por delitos sexuales, ni siquiera. O sea, fue una cuestión de humanitaria, según el Rafael, pero no era ni asilo ni refugio, pero sí le dimos la nacionalidad. Pero, profe, entonces, ¿cuánto tiempo se le puede dar Caguen. asilo a una persona? Ya pues, gente. Profe. ¿Cuánto tiempo qué? ¿Cuánto tiempo se le puede dar asilo a una persona aquí en el Depende. Ecuador? Depende, no, de eso depende de cada país. Por ejemplo, Abdalá Bucaram estuvo, creo que 20 años de asilado político en Panamá, pero eso depende del país y también depende de las condiciones, porque una persona que está asilada políticamente no puede dar declaraciones, o sea, no, esas cosas no puede hacer. ¿Ya? Ok, gente, ahí vamos a quedar. Voy a tomarles lista. Profe, ¿cuándo va a calificar el trabajo en grupo que hicimos? Esta semana, porque para la próxima semana que tenemos ese foro, ese conversatorio con Lale, ya tiene que estar calificado, yo tengo que pasar notas, ya tengo que saber lo que piensan para poder hacer preguntas, etcétera. Profe, una ¿El pregunta. control de lectura, de qué lectura es? Porque solo dice algo del caso, ni sé qué. Está en el sílabo. ¿Qué dice el sílabo? ¿La opinión consultiva? Profe, una pregunta. Claro, diga. Y si le molesta, lo siento. No sé cómo expresar. El trabajo que dice para el 12 de abril, que igual es grupal, ¿hay que hacer los 2 casos o uno solo? Los 2 casos. ¿Y por qué me iba a molestar su pregunta? No sé por qué. No sé. Sí, yo también me quedé y decir, pero profesora, usted, o sea, yo ya me imaginé. No, profe, es que yo tengo full traumas con otros profes, ya lo siento. Bueno, Es como gracias, profe, igual. cuando un profesor dice, perdón por esta palabrota, y dice, recórteles. Sí, o sea, yo sí tenía en la universidad una profesora que sabía decir, yo me perdonan, pero yo me voy a estar con ustedes, estudiantes, como se merecen, y me perdonan la mala palabra que voy a usar ahorita, pero ustedes son unos vagos.
Todos éramos... ¿Por qué? Ya, todos éramos así preparados para que nos saquen el Impactado. video, pero la Nos va a era... decir la gran. Ajá, o sea, éramos así, y siempre así salía como, me perdonan el término que voy a usar con ustedes, pero es que ya no encuentro otro, porque definitivamente ustedes me sacan de mis casillas, pero ahora sí, yo les voy a decir que ustedes no leyeron. Profe, Aguilera, profe, Presente, Verde. profe. Profe Aguilera, Carrera. presente. Carrera, aquí estoy. Castillo, Presente. Chávez, Presente. Presente, Chávez, profe. Presente. Cueva, Presente. Trech, Presente. Profe, se saltó de mí. Sí. Campo Verde. No, sí le puso. Ah, gracias. Erazo, Presente, profe. Fraga, Presente, profe. Ibarra, Presente, profe. Herrera, Presente. Landazuri, Presente. Salvas, Presente. Mantilla, Presente, profe. Márquez, Mayorga, Presente, profe. Ina, Presente. Montalvo, Profe, disculpe Presente, profe. interrumpirle. Márquez, no se me prendió el micrófono. ay, ok. Moreno, y entonces ya le puse a Márquez. Moreno, Gracias. Presente. Muñoz, Presente. Medo, Paredes, Presente, profe, presente, Olmedo, pero no se me prendió el ya, micrófono. Paredes, Presente, profe. Parra, Presente. Pazmiño, Presente, Oso. profe. Presente, ya profe. está. Quirola, Presente, profe. Ríos, Presente, Rosy. profe. ya, Rosy, Presente. Presente, profe. Simba, sí le vi a Dani Simba. Trujillo, Simba, presente, profe. Trujillo presente, profe. Nala, Presente. Vaca, Presente. Velasco, Presente. Vélez, Presente. Llanes. Presente. Ya, chicos. Entonces, de aquí, por favor, no se olviden de hacer el control y ya les veo el lunes. Ya, profe, gracias.